En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Veredicto, programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. El Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN, es tal vez el segundo grupo guerrillero más fuerte y antiguo de nuestro país, razón por la cual en el 2014, mes de junio, cuando se anunció una primera fase exploratoria, se generó gran expectativa, que hasta el momento, dicen algunos, no se ha cumplido y que por el contrario han incrementado su accionar terrorista, así como los secuestros. Por lo tanto, queda en el aire una inquietud y es si es este el momento propicio para iniciar los diálogos de paz con ese grupo alzado en armas. Tendremos esta noche un fiscal, un defensor, pero ustedes aquí tendrán la última palabra. Hacemos una breve pausa y regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. ¿Es este el momento adecuado para iniciar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional? Es el debate que tendremos esta noche. Recuerden, ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla de la Fiscalía y de la Defensa para poder emitir su voto. También recuerden que recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Demos entonces inicio a nuestro debate. A continuación les voy a presentar a nuestros protagonistas de esta noche. Nos acompaña en la Fiscalía el señor Alberto López, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Ginebra, tiene maestría en Comportamiento Político, es candidato a doctorado de la Universidad de Essex en Inglaterra, fue profesor de la Escuela de Política en la Universidad Sergio Arboleda y profesor de Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Señor López, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Y en la defensa nos acompaña esta noche el señor Luis Eduardo Celis, analista en temas del conflicto armado y construcción de paz, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista de semana.com, hace parte también del medio online www.lasdosorillas.com y sociólogo de la Universidad Nacional. Señor Celis, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia. Comencemos entonces de inmediato a desarrollar nuestro debate de esta noche. Señor López, puede ponerse de pie. Tiene 4 minutos para comenzar a desarrollar sus argumentos. Esta es su cámara. Obviamente que no es el momento de entrar en negociaciones con el ELN. Y me baso en la experiencia que ha sucedido en estos 6 años del gobierno Santos con las negociaciones de la FARC. Lo que se pretende es un bis, pero aún peor, porque el ELN es igual de sanguinario, pero más testarudo que la FARC. ¿Qué ha pasado con las negociaciones de la FARC? Hay 4 características fundamentales. La primera, no ha habido ninguna negociación. Lo que ha habido es una imposición de la FARC al gobierno Santos. Una prueba. En el 2012, supuestamente antes de entrar en negociaciones, la FARC presentó ante la Cruz Roja un documento donde pedía la anexión de los supuestos acuerdos al bloque de constitucionalidad. El gobierno Santos siempre ha dicho que no ha aceptado ninguna imposición y ahora resulta que saca exactamente, sin cambiar una coma, lo que la FARC pretendía antes de comenzar las negociaciones. De manera pues que se comprueba que no hay negociación sino imposición. Los motivos, hay desde falta de pantalones del presidente, negocios con la FARC o lo que yo creo una afinidad ideológica definitiva del presidente con los grupos guerrilleros. Segundo, no ha habido la aceptación de las líneas rojas. El presidente dijo claramente que no habría líneas, que habría unas líneas rojas que jamás las podría pasar y todas las líneas rojas han sido pasadas. Ejemplo, el cese bilateral del fuego no es tal, sino es un cese unilateral. La FARC sigue extorsionando, sigue matando soldados y policías, sigue reclutando menores y los militares están absolutamente con las manos atadas por una orden del presidente Santos. Finalmente, lo peor que puede haber,
la imposición de un golpe de Estado, vía todas las imposiciones de tal como el castrochavismo, que ahora aquí se trata de imponer como un falsantismo. Decretos por el presidente Santos por encima de la legalidad. Falta de la institucionalidad y entrega a la FARC a través de un bloque de constitucionalidad. Eso es lo que se pretende con el ELN. Con el ELN, la FARC ha sido un poco más política y hace que quiere la paz y dice, por ejemplo, que no va a hacer más secuestros cuando lo siguen haciendo porque ahora se cambiaron los brazaletes. La ELN es más testaruda y dice que tiene el derecho de secuestrar. Por favor, ya basta de la entrega del país al falsantismo. Le voy a pedir que, estando ahí de pie y antes de comenzar con el interrogatorio a su testigo, responda a la siguiente pregunta que la formula Sergio Guarín, coordinador del área de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Veamos. Llevamos más o menos 2 años preguntándonos qué va a pasar con los guerrilleros de las FARC que no se desmovilicen. Y tenemos una enorme preocupación, y es que ellos hagan parte luego de las filas del ELN. ¿No le parece a usted que si no hacemos un proceso de paz con el ELN, tenemos más posibilidades de reciclar la guerra después de este proceso de paz con las FARC? Es que el reciclaje ya se hizo en todas las zonas donde la FARC es dominante. Ahora, por arte de magia, no hay ni un secuestro, ni un ataque, ni extorsiones por parte de la FARC, sino por parte del ELN. Por favor, es un simple cambio de brazalete. Señor López, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces ahora a pasar a su testigo aquí al estrado para que responda a sus cuestionamientos. Se trata del señor Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Centro Democrático, abogado de la Universidad de La Sabana, especializado en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Externado, especialista en Políticas Públicas y Administrativas de la Universidad de Columbia, diplomado en Administración de Empresas de Oxford Business College y tiene estudios en Derecho Constitucional y Parlamentario del Externado de Colombia. Señor Prada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia. Gracias por la invitación. Puede comenzar con su interrogatorio. Representante, quisiera que sea muy puntual y nos diga, por ejemplo, las pruebas de las fallas, de las faltas que ha hecho la FARC y el ELN a, por ejemplo, cese bilateral, que es unilateral, extorsión, es decir, todos los crímenes que siguen haciendo ellos públicamente y ante el cual el gobierno Santos enmudece. Doctor López, lo primero que hay que decir es que efectivamente ha habido una imposición unilateral de una de las partes. Aquí no ha habido negociación entre el gobierno y las FARC, sino las FARC han solicitado una serie de condiciones y el gobierno les ha concedido todo. La primera de ellas fue amarrar los militares y la policía. De esta manera, abandonar la política de seguridad democrática, que había dado unos resultados muy importantes para retomar la confianza en el país, y con ello permitirle, en este caso, a los grupos guerrilleros que operan como una coordinadora, otrora Simón Bolívar, ahora tal vez no se llamará así porque opera también con las BACRIM, para permanecer como los dueños del narcotráfico, de la minería ilegal, del tráfico de combustibles y de la criminalidad en general. Entonces, esto le permitió, en una primera parte, la posibilidad de incrementar todos los delitos. Entonces, por ejemplo, la extorsión creció en un 355%, la voladora de oleoductos creció en un 700%, pero además obligó también a estos criminales a ir mutando hacia otros delitos que por facilidad se dedicaron a hacerlo. Es decir, ya dejaban de secuestrar un poco y aumentaban la extorsión. Y con el cambio de brazaletes, como usted lo anota, en La Guajira, en el sur de Bolívar, especialmente en los Montes de María, en el Putumayo, en el Cauca y en mi departamento, en el Huila, que hace 20 años no teníamos presencia del ELN, de un momento a otro es el ELN el que está generando la criminalidad. Por supuesto, hay un evidente cambio de brazaletes. Continuemos con la siguiente pregunta. Creo que es muy importante que usted como representante nos amplíe
eso que yo llamo el golpe de Estado que hay. Copia exacta del castrochavismo, ahora se quiere imponer el farsantismo a través de decretos que el presidente puede hacer sin ninguna estructura legal y la famosa imposición de la FARC del bloque de constitucionalidad. Pero hablemos aquí del ELN puntualmente. Sí, por eso, pero es que insisto en que el ELN va a ser la repetición bis de lo mismo. Peor aún, porque por lo menos la FARC hace el paro de que no secuestra. El ELN dice claramente, tenemos el derecho a secuestrar y vamos a seguir secuestrando. Y eso amparado bajo un golpe de Estado que acaba de ser aprobado por el Parlamento. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sin lugar a duda. Primero, el ELN, por supuesto, yo creo que tiene una creencia filosófica en un discurso socialista mucho más fuerte que la guerrilla de las FARC. Inclusive se dice que el COSE han sido, digamos, como los tutores, los profesores del secretariado, que es su par en las FARC, sobre temas de política, y que es una guerrilla además más peligrosa, porque tiene permeada la sociedad. Es decir, hay una cantidad de personas, no voy a acusar a nadie en particular, pero hay una cantidad de personas que están en posiciones, digamos, públicas, unos en el gobierno, otros en la rama judicial, otros en la academia, que hacen parte de la estructura silenciosa del ELN y por eso se le llama, digamos, una guerrilla mucho más peligrosa. Que el COSE es el Comando Central, para aclarar. El COSE es el Comando Central del ELN. Pero lo que ha dicho el doctor López tiene toda la razón. Aquí, primero se le ha mostrado una ruta sanguinaria al ELN, que fue todo lo que hizo las FARC para que entre más crímenes, más concesiones le hiciera el gobierno nacional. Y ahora destruyó la Constitución para entregársela a la guerrilla de las FARC. ¿Qué querrán ahorita los guerrilleros del ELN? Exactamente lo mismo, simplemente sumar más poder y volverse también constituyentes a la medida de las FARC. Señor Prada, una última pregunta. En caso de que prospere la firma de los diálogos y de los acuerdos y que se llegue a un plebiscito o a una asamblea o a un referendo y los colombianos, digamos, sí a esos acuerdos, ¿queda el camino libre y positivo para un posible diálogo con el ELN? Primero hay que decir que nunca va a haber un plebiscito normal y transparente, porque lo que hizo el gobierno fue cambiar una propuesta de referendo que había hecho el presidente y la cambió porque la Corte Constitucional en el 2003 había dejado un precedente muy claro. Si hay un referendo debe tener unas preguntas claras y un tiempo prudencial para que los colombianos reflexionen frente a esas preguntas y lo puedan contestar debidamente. El gobierno cambió el plebiscito, lo bajó del 50% el umbral al 13%. Pero no es la pregunta es si usamos uno de estos implementos o mecanismos para refrendar los acuerdos en La Habana y se llega a un sí definitivo por parte de los colombianos, ¿se abre el paso para unos acuerdos con el ELN? Lo primero es no repetir los errores que ha pasado con las FARC. Es que si le muestran esa ruta sanguinaria y no le tapan esos errores, obviamente vamos a tener secuestros como el de la periodista Salud Hernández, los periodistas de RCN, como el del Cabo Villar, como el de Melissa Trillos, como el de Ramón José Cabrales, y además no solamente el secuestro, sino un discurso agresivo justificando su criminalidad. Recordemos que el ELN, por supuesto, está, atacando permanentemente la sociedad con la excusa de atacar el Estado colombiano. Si nosotros no, de verdad, no le obligamos a un cese unilateral a cualquier grupo criminal, no hay posibilidades de arrancar ningún tipo de diálogos, ni con este grupo terrorista ni con ningún otro grupo terrorista. Ahora, el cese unilateral es obviamente para que lo cumpla el ELN o las FARC o cualquier grupo criminal, y no como ahora, que el único cese unilateral es el que ha realizado el gobierno amarrando las fuerzas militares y de policía. Muchísimas gracias. ¿Me permite 30 segundos para ahondar en esto? Tengo que interrumpirlo porque vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos le voy a permitir dar su opinión. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de conocer al defensor, el señor Luis Eduardo Celis. Tiene listas sus preguntas para iniciar con el contrainterrogatorio después de la siguiente pausa comercial. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. En este momento el defensor, el señor Luis Eduardo Celis, tiene el uso de la palabra para contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Bueno, primero que todo, pues un saludo a toda la teleaudiencia, agradecer a Veredicto que coloque este tema tan importante como es una negociación con
el Ejército de Liberación Nacional como un tema de debate y de controversia. Yo quisiera preguntarle al doctor Álvaro Hernán, primero que todo, ¿por qué el uribismo se opone tan vehementemente a una cosa que es necesaria en la sociedad colombiana, y es cerrar este conflicto armado mediante un diálogo y una negociación? O sea, ustedes se han opuesto, y no solamente se han opuesto, sino que, digámoslo, permanentemente están recurriendo a cosas que no son ciertas. Esta es el quinquenio donde la intensidad del conflicto ha sido menor, o sea, venimos reduciendo el conflicto armado. Entonces, ¿por qué ustedes se oponen a algo que es dialogar, negociar y cerrar el conflicto armado? Lo primero que hay que decir, doctor Celis, es que nosotros no nos oponemos a que exista paz, incluso negociando con los grupos criminales. A eso no nos oponemos. A lo que nos oponemos es precisamente a un incremento de la guerra. Es que el discurso que nos ha vendido Juan Manuel Santos es un discurso supuestamente de paz, pero lo que hay como consecuencia es una guerra muy cruel. Hoy, el 90% de los colombianos quieren, por supuesto, que se replantee lo negociado en La Habana, porque lo que está generando es desconfianza. Todos, el 100%, queremos la paz, pero una paz, para que sea estable y duradera, como se ha venido diciendo, tiene que ser bien negociada. De lo contrario, nos va a generar más brotes de violencia, nos va a generar justicia de hecho, nos va a generar, por supuesto, una grave consecuencia y un grave precedente para tener paz en el futuro. Pero colocando nuevamente el tema del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, el presidente Uribe intentó una negociación con el ELN entre el 2005 y el 2007. Se hizo una agenda, se hicieron tal vez 8 o 10 rondas exploratorias de diálogo en La Habana. Se logró avanzar mucho hasta diseñar un proceso. ¿Ustedes apoyarían un cese bilateral entre el gobierno y el ELN? Es que el cese bilateral nunca se podrá dar, ni cuando se firme la paz. Le explico por qué. Porque el Estado tiene la obligación de preservar la seguridad en todo el territorio nacional. Entonces, ¿usted cómo hace para decir, yo aquí no voy a prestar seguridad porque de pronto hay un grupo de las FARC que hizo la paz con el gobierno? No, si el grupo hace la paz, ya está en la legalidad, ya el Estado no tiene por qué perseguirlo. Escuchamos al señor López. Sí, quisiera responderle al doctor Celis. Obvio que ha habido baja en el conflicto. ¿Por qué? Porque los militares y los policías están maniatados. Entonces, la parte del 50% se ha reducido. Se ha reducido el conflicto en un 50%. El ELN ha hecho ataques a poblaciones civiles en el Cauca. Ha hecho secuestros como el de Salud Hernández Mora, como el del delegado del gobernador de Santander en Ocaña. ¿Y qué dice el presidente Santos? Salud Hernández Mora no está secuestrada por el ELN, está haciendo un trabajo allá. Falso, estaba secuestrada por el ELN. El procurador, el delegado del gobernador en Ocaña, lo sacan y dice, qué buen gesto de paz del ELN que entregó al delegado en Ocaña. Falso, cobró por la entrega de ese señor. Y ahora lo peor, el presidente Santos nos intimida, diciendo que va a haber guerrilla, terrorismo urbano. Entonces, ¿hay intención de paz en todos estos 5 años de la FARC, o lo que ha hecho es rearmarse y prepararse para una etapa peor de terrorismo? Déjeme con esa pregunta. ¿Hay intención real de paz, pero no en este caso de las FARC, sino del ELN? Regresamos. Por supuesto que no. Vamos ha a dicho regresar. Que tiene el derecho a secuestrar. Vamos a regresar después de esta pausa comercial para que escuchemos ahora los argumentos que tiene en esta oportunidad la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, ya es la oportunidad para cederle el uso de la palabra a la defensa. Esta noche puede ponerse de pie, señor Celis, esta es su cámara, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Bueno, Colombia vive el momento histórico del cierre del conflicto armado. O sea, estamos en un momento en el que realmente hay la oportunidad en la sociedad colombiana de ponerle punto final a un conflicto tan largo, tan doloroso, que ha afectado tanto a la sociedad colombiana. El conflicto, por supuesto, que tiene raíces. El conflicto no aparece en la sociedad colombiana de manera espontánea, sino que es un gran malestar en la sociedad colombiana que creo que tiene 2 grandes componentes. El tema rural, una gran desigualdad en el campo, un campo tremendamente excluyente, inequitativo, de una gran concentración de la propiedad, y por otro lado, la raíz de la falta de garantías en la competencia política.
Esa falta de garantías está dada por que en Colombia se elimina físicamente a los opositores, porque en Colombia el sistema electoral es muy frágil, es propenso a la corrupción, al robo. Vemos permanentemente cuestionamientos al sistema electoral por su fragilidad. Vemos permanentemente, hechos y evidencia de que la representación política está llena de corrupción y llena de dineros, no solamente de la mafia, sino de intereses privados. Y por último, la competencia es demasiado desigual. Solamente pueden competir los que tienen dinero. Entonces, esas dos raíces, el tema rural y el tema de la participación política, creo que son las dos grandes explicaciones de este conflicto que están en la agenda con las FARC y que igualmente podríamos decir que están en la agenda con el ELN. El ELN es una guerrilla histórica, digamos, lo que mantiene una presencia por lo menos en 100 municipios del país, en 10 departamentos. Es una organización que ha mantenido un nivel de coherencia ideológica, o sea, que se ha mantenido como unos rebeldes que luchan por el poder. Por supuesto, es una guerrilla degradada que ha afectado a la población, que ha persistido en una práctica que es condenable como es el secuestro, pero aún con todas las dificultades uno podría decir que es una guerrilla que tiene un levantamiento político y son unos rebeldes en armas, que es un derecho universal, el derecho a la rebelión, que por supuesto en el caso de Colombia queremos cerrarlo. Es el momento de cerrar este conflicto con las dos guerrillas históricas, con las FARC y con el ELN, y para eso necesitamos adelantar un proceso, porque lo cierto es que el conflicto armado en Colombia debe terminar mediante un diálogo y una negociación. Ese es el imperativo que hay en la sociedad colombiana, no más sangre, no más derramamiento de sangre y de dolor en la sociedad colombiana. Creo que hemos tenido demasiado dolor y sangre y es la hora de la reconciliación. Por supuesto que es una reconciliación que tiene que basarse en reformas y en garantías, porque la sociedad colombiana requiere muchas transformaciones. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta, que se la formula el general en retiro Héctor Fabio Velasco, excomandante del Cuerpo de Almirantes de Colombia. Si realmente el gobierno, a través de sus negociadores, va a ser leal y franco en las promesas que le ha hecho al pueblo colombiano, de no entregarlo, no entregar su soberanía, no entregar su dignidad como lo hace. Ahí nos van a llevar a como estamos viendo, a un Estado totalitario de la izquierda. Nos están entregando a unos narcoterroristas enriquecidos por el dinero. Si a base de los fusiles que van a guardar y no van a entregar, y del dinero del narcotráfico, se van a tomar esta Colombia. Si están dispuestos a defender los principios y el pensamiento y la voluntad del pueblo colombiano, que es muy contrario a lo que está haciendo el gobierno. Bueno, yo creo que el presidente Juan Manuel Santos ha recibido un mandato ciudadano mayoritario, o sea, ganó las elecciones del 2014 con una bandera de paz y de negociación. Creo que el presidente representa una élite de poder seria, republicana. No creo que el presidente le esté entregando el país a ningún interés particular. Creo que lo que se está haciendo es una tarea histórica que no se ha hecho y es pensar en que se tiene que transformar el campo y que tiene que haber garantías para la competencia política. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su postura. Se trata del señor Jaime Zuluaga, integrante de la Comisión Facilitadora para un Proceso de Paz con el ELN, profesor emérito de la Universidad Externado y Nacional. Desde los 80 está trabajando a favor de la negociación política y el fin de la guerra, investigador sobre los procesos de paz, historia de la guerrilla en Colombia y América Latina. Señor Zuluaga, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia, y saludo a la audiencia. No en vano, 50 congresistas de los Estados Unidos le han pedido al secretario de Estado John Kerry aprobar y respaldar estos diálogos de paz con el ELN. Pero, por ejemplo, la representante Angélica Lozano dice que no hay madurez todavía y que no hay voluntad. ¿Hay voluntad por parte del ELN? Hay voluntad y hay dificultades para materializar la voluntad. Desde el año 94 el Ejército de Liberación Nacional hizo la propuesta urgente para Colombia, la llamaron, de una convención nacional con participación de la sociedad para negociar con el Estado el fin del conflicto armado, y desde entonces se ha mantenido en esa posición. Desde luego tiene dificultades, y las dificultades tienen que ver con dos cosas. Primero, con la respuesta de los gobiernos, que no ha sido lo suficientemente audaz para consolidar un espacio de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, y de dificultades internas que tienen todas las organizaciones en un proceso de paz según la experiencia internacional. Hay sectores que quieren la negociación y sectores que se oponen a la negociación, pero el quinto Congreso del ELN aprobó, y así lo sostiene, la voluntad de negociar políticamente. Comencemos con el interrogatorio, señor Celis. ¿Tú qué crees que es el ELN hoy y cuáles son sus intereses para una negociación?
El ELN ha venido insistiendo durante muchos años, desde que se decidió a dar el paso a la negociación política, en que no puede haber negociación política sin participación de la sociedad. Pero yo quisiera, si ustedes me permiten, porque estoy un poco sorprendido, señor fiscal, con su intervención. Yo creo que uno no puede hacer un argumento que es en cierta forma una especie de juicio que conduce a un veredicto sobre supuestos que son contraevidentes y que demuestran desconocimiento. Primera, desconocimiento. Sostener que el ELN formó al secretariado de las FARC es simplemente no tener idea de cuál es la historia de las guerrillas en este país. Desde sus orígenes son dos proyectos políticos diferentes, en espacios territoriales diferentes, con concepciones de la guerra diferentes, incluso tuvieron años de confrontación militar entre ellos. Entonces, y además, las FARC ha tenido claramente una posición de diferenciación con el ELN. Eso se traduce en que la agenda propuesta por el ELN hoy y pactada con el gobierno nacional es completamente diferente a las FARC como modelo de negociación. En las FARC hay participación indirecta de la sociedad, en el ELN habría participación directa de la sociedad. Segundo, es contraevidente decir que no hay tregua unilateral y que no ha bajado la guerra y que se están cambiando los brazaletes. Cualquiera que haya seguido el conflicto sabe que el ELN opera en algunos territorios mucho menos que los de las FARC y diferentes a los de las FARC. Y tienen acuerdos con el ELN y la FARC para la droga, en Chocó, en el Cauca, en Nariño. Como tuvieron en el 2002 con la tercera parte de los congresistas electos que están siendo investigados por la Corte y la Fiscalía, pero con la Dirección usted, Nacional de Estupefacientes. Pero niega usted que hay acuerdo entre Braquima, ELN y FARC, por ejemplo, en el Cauca y el Nariño. ¿Lo niega o no? La criminalidad en este país, al amparo de la institucionalidad, ha ganado terreno. Eso y no es solamente de la institucionalidad. Mi punto es si hay actual. Acuerdos ahorita entre la FARC, el ELN y la BACRIM. ¿Los hay o no? Yo quisiera Vamos a terminar el intercambio en este sentido, Jaime. Tú has dicho que el gobierno se equivoca en el tratamiento con el ELN. ¿Tú qué mensaje podrías compartirle al gobierno y al presidente Santos sobre el tema de cómo liderar y llevar adelante una negociación con el ELN? Creo que el gobierno ha dado un paso muy importante al aceptar que el ELN es una guerrilla diferente a las FARC, que son proyectos políticos diferentes y por lo tanto aceptar dos modelos posibles diferentes de negociación. Ese ha sido un acierto del gobierno. Creo que el desafío, tanto para el gobierno como para el ELN y para la sociedad colombiana, porque este es un problema no del gobierno y de la insurgencia, este es un problema de la sociedad colombiana, es cómo lograr materializar esa diferencia en una negociación eficaz. Yo no estoy de acuerdo con el testigo Prada, por ejemplo, en el sentido de que aquí se haya aumentado el baño de sangre, ha disminuido y la sociedad colombiana, todos clamamos por el fin del baño de sangre, el fin del secuestro, el fin de los crímenes que comete la insurgencia, que cometen las BACRIM y que cometen muchos sectores al amparo de una institucionalidad que ha sido penetrada y corroída, como el disuelto DAS, como la Dirección Nacional de Estupefacientes y como otras instituciones estatales. Basta ver la larga lista de gobernadores, sindicados, procesados y algunos condenados por su alianza con el narcoparamilitarismo en este país, en una época oscura en que a nombre del combate contra las guerrillas y en particular contra las FARC, se fue cómplice y tolerante con esos comportamientos criminales. Señor Zuluaga, permítamele, señor López, perdón. Vamos a permitir una pregunta corta para una respuesta corta y continuamos con la Fiscalía. ¿Tú qué mensaje le mandarías al ELN hoy en medio de un proceso que tiene dificultades? O sea, que hay una agenda, que hay unos países, que hay un diseño y sobre todo que hay una expectativa de la sociedad porque eso avance. ¿Tú qué mensaje le mandarías al ELN? Es un tema amplio, pero le voy a pedir... con su posición de participación de la sociedad. Declarar la suspensión inmediata del secuestro y la liberación de los secuestrados. Y al gobierno, de nuevo, como usted lo sugería, acercamientos discretos con la otra parte para buscar una salida al impasse, porque sin negociación con el ELN no hay cierre definitivo de la guerra insurgente en este país. Señor Celis, muchas gracias. Comencemos con el contrainterrogatorio, señor López. Sí, yo quiero contraargumentar la posición del colega académico. En primer lugar,
está claro. Hay un libro que por supuesto usted lo conoce, Todo pasado fue mejor. Lamentablemente no recuerdo el autor, pero fue un gran jefe de la FARC. ¿Me recuerda el nombre, por favor? No se recuerda. No. Es una entrevista a uno de los jefes históricos de la FARC, donde él señala claramente el origen y desarrollo de la FARC. Fue una imposición del comunismo. Es falso de que haya habido un origen rural, de desigualdades sociales y tal. Fue dentro de la Guerra Fría una imposición de la Unión Soviética y de Fidel Castro, dicho por uno de los grandes comandantes de la FARC. ¿Quiere usted decir el comandante? No me recuerdo lamentablemente el nombre, pero digo el nombre del libro, Todo pasado fue mejor. Segundo, hay solamente 2 personas que se han ocupado de escribir sobre esa historia antigua de la izquierda. Son unas entrevistas en a él. Son una entrevista, no es escrito, es una entrevista a él. Siga, señor fiscal. Segundo, si es verdad o no que el origen de la FARC fue una imposición del comunismo. Si es verdad o no que la FARC tiene cientos de miles de hectáreas, que es uno de los grandes latifundistas, y que no, entonces es mentira el discurso social de los pobres. ¿Por qué no hicieron una reforma agraria en esas tierras? Le recuerdo que nuestro tema es sobre el ELN. El ELN también. Entonces, y tercero, los engaños repetidos que ha tenido tanto la FARC como el ELN. Dice, estamos en un momento crucial de paz. Igual fue cuando el presidente Betancur, igual fue cuando el Caguán. ¿Es cierto esos 3 argumentos o no? No son ciertos. Primero, todas las guerrillas colombianas de izquierda forman parte de una corriente de izquierda que en los años 60 y 70 tuvo importancia a nivel mundial y que correspondía a 3 grandes divisiones del movimiento comunista internacional. La posición liderada por la Unión Soviética, por la República Popular China y por la Revolución Cubana. Las guerrillas colombianas de alguna manera reflejan en este país esas expresiones no como imposición, sino como desarrollo de una concepción de lucha por el poder a partir de su ideología. En segundo lugar, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha demostrado con las estadísticas que a fines del siglo XX la concentración de la propiedad rural, de la gran propiedad de más de 500 hectáreas, se duplicó al amparo de la guerra. Esa concentración de la propiedad no justamente ha sido en beneficio de los campesinos y desde luego de las guerrillas. No hay evidencias, fiscal, y usted lo debe conocer, de que las FARC o el ELN hayan ofrecido entregar tierras, como sí se les han decomisado a los narcotraficantes y a los paramilitares que durante décadas operaron impunemente. Y finalmente, para la tercera pregunta, este país necesita angustiosamente el fin de la confrontación armada. No cerrar el conflicto armado con las guerrillas es crear las condiciones para que de continuar la situación de violencia en Colombia, en pocas décadas tengamos más grupos armados y bandas de delincuentes comunes dispersas por la geografía nacional. La mejor apuesta de Colombia es conseguir que las guerrillas terminen en un proyecto político sumado a la lucha política democrática legal, como ha ocurrido en muchos otros países del mundo, a donde se ha puesto fin a los conflictos armados a través de la negociación política. Señor López, su testigo quiere hacer una pequeña intervención, va a hacer uso de su tiempo y antes quiero darle una aclaración, y es que fue Álvaro Delgado, el autor de las memorias a las que usted hace referencia. Eran Señor los 2 Prado. autores que iba a decir, Álvaro Delgado y José Cardona Hoyos, miembro del Comité Central y secretario político del Partido Comunista en el Valle del Cauca, asesinado. Son los 2 únicos que han escrito sobre esa época, por eso le quería preguntar cuál era el comandante. Álvaro Delgado. ¿Cuál era el comandante? Porque es que gracias. Simplemente quería, digamos, aclarar que las FARC, el ELN, el EPL, cada uno tomó una línea política como justificación de acuerdo, digamos, al escenario internacional, pero las FARC siempre han sido unos cuatreros, ellos no tenían un fundamento político. Mi papá fue juez de la República y en los años 70 ya tenía condenado a tiro fijo a más de 150 años por actividades criminales en los años 50 y 60. Les quería dejar claro el tema.
En lo de las tierras, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en San Vicente del Caguán, en enero del 2013, le dijo a los colombianos que las FARC tenían solo en el sur de Colombia 500.000 hectáreas y luego fue corregido por el comandante de las Fuerzas Armadas que dijo que ya no eran 500.000 hectáreas, sino 1 millón de hectáreas que tenían las FARC solo en el sur de Colombia. Al contrario, no estarán en los puntos de tierras. Una exigencia para que con ellos reparen a las víctimas, a miles de campesinos desplazados, es un error que hoy nos muestra precisamente esa falencia. Y lo que nos puede llevar a una consecuencia de unas nuevas guerrillas es un mal acuerdo. Por eso lo que nosotros decimos es, cambiemos un mal acuerdo que hay hoy en La Habana por un buen acuerdo, uno que le dé cárcel efectiva a los crímenes de lesa humanidad, que no premie con elegibilidad política, que no le permita dictar las políticas de narcotráfico a los medios de narcotraficantes del país y que no maneje la justicia como una herramienta de venganza. Le voy a permitir al doctor Zuluaga, tiene para debatir. Córdoba, le voy a pedir que se demore solamente un minutico, 30 segundos, para debatir esta postura del señor Prada. Segundos. No hay ninguna experiencia de negociación política en el mundo con una fuerza armada que no ha sido derrotada que no abra las perspectivas de la participación política. Justamente se trata de dar el salto de las armas a la acción política legal. Sin eso no hay proceso de paz. Ya los tengo que interrumpir por tiempo, pero la pregunta para los televidentes es, ¿están ustedes de acuerdo con los argumentos que nos presenta esta noche la Fiscalía o la Defensa? Permítanos conocer su opinión, como ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv, encontrará la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Hacemos una pausa y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Estamos de regreso en Veredicto con los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, señor López. Está claro que es una locura repetir con el ELN la farsa de los diálogos que se han hecho con la FARC. En primer lugar, no ha habido diálogos y el ELN no lo quiere tampoco. Ellos están en una posición de predominancia. Claramente se ve cuando dicen seguimos secuestrando. ¿Cómo se puede hacer un diálogo con una guerrilla que dice que sigue siendo criminales? Porque no hay más delito abominable que el del secuestro. En segundo lugar, ¿cómo puede haber diálogo con unas guerrillas, la FARC y el ELN, que ya perdieron todo vestigio ideológico? La prueba de que la FARC y el ELN no son unos movimientos políticos, esos que quieren la reivindicación social y de los pobres, es cómo actúan. Son unos narcoterroristas y jamás dejarán el mayor negocio que hay en el mundo y ser el mayor cartel de droga en el mundo. Y la vergonzosa posición de Santos de aceptarles todo, de imponer unas líneas rojas y no permitirlas, de entregarse a la FARC entregándole todo lo que ellos quieren, demostrado en un documento que ellos presentaron ante la Cruz Roja antes de que se iniciaran los diálogos y ahora lo quieren incluir en el bloque de constitucionalidad. Es un golpe de Estado a favor del narcoterrorismo, es una entrega del país al farsantismo, es una entrega del país a los narcotraficantes. Muchas gracias. Se quiere simplemente instaurar un narcoestado como Venezuela. Muchas gracias. Comencemos entonces con los alegatos de conclusión de la Defensa, señor Luis Eduardo Celis. Bueno, como lo hemos dicho ya, Colombia merece la paz, Colombia merece darse la oportunidad de trabajar por una reconciliación nacional y sobre todo por un esfuerzo de transformación de la sociedad. O sea, la sociedad colombiana necesita transformaciones, necesita muchos cambios. Esta es una sociedad tremendamente desigual, excluyente, autoritaria, y para poder avanzar en eso necesitamos la paz, cerrar el conflicto armado. El ELN y el gobierno tienen el reto de hacer un proceso, que ese proceso pueda tener la más amplia participación como lo ha querido el ELN. El ELN, como se ha dicho acá, siempre ha insistido en que la negociación no es con el ELN, sino es una negociación en la sociedad. Creo que la participación es posible, la participación no le hace daño a la sociedad.
una participación organizada, encauzada, con método se puede hacer, y creo que tanto el gobierno como el ELN tienen la posibilidad de avanzar en una negociación. Las dificultades actuales hay que superarlas. Gobierno y ELN tienen que sentarse de manera discreta a trabajar y a resolver las dificultades que son evidentes y que son importantes. Hay que decir que el cierre del conflicto armado beneficia a la sociedad colombiana, el cierre del conflicto armado le hace bien a Colombia. El uribismo no quiere el fin del conflicto armado porque se siente a gusto en la violencia, se siente a gusto en una Colombia con guerra. El uribismo no quiere cambios en el mundo rural y el uribismo no quiere cambios en la política. Los grandes ganadores de estos 60 años están en la extrema derecha, una extrema derecha autoritaria y criminal que se siente aliada con el uribismo, se siente políticamente identificada. Entonces, hay una apuesta y es, cerramos el conflicto armado y ampliamos la democracia, o nos mantenemos en una guerra en la cual la extrema derecha se siente a gusto, lo cual es una condena para Colombia que no la merece. Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Estamos en sus manos a solo un clic. Usted ingrese a nuestra página de internet www.veredicto.tv para emitir allí su voto, y ya después de la siguiente pausa comercial regresamos para finalmente conocer su veredicto. Es el momento adecuado para iniciar los diálogos de paz con el ELN. Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes, nuestros televidentes, a través de la página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía Dr. Alberto López con un 62%. La defensa Dr. Luis Eduardo Celis obtuvo un 38%. Doctor Alberto López, usted ha asumido esta noche el papel como fiscal y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe el veredicto? Esta muestra de la gente que ha votado en este programa y que nos ha dado la razón a los que no queremos una paz con impunidad, a los que no queremos la instauración de un narcoestado, a los que no queremos el farsantismo, a los que no queremos estar en unos pocos años en la situación de Venezuela, rogando por una pobre bolsa de comida, al mejor estilo cubano, que son los mentores de la FARC y del ELN. El 80% de los colombianos han demostrado reiteradamente en todas las encuestas durante estos 4 años que no quieren una paz con impunidad, que no quiere que una dejación de armas y una entrega total de las armas, que no quiere que un narcoestado, un narcoterrorismo, que las bandas guerrilleras FARC y ELN continúen con ese negocio. Muchas gracias. Al señor López, al señor Celis, al señor Zuluaga, señor Prada, muchas gracias por habernos acompañado en este interesante debate que hemos tenido esta noche. A ustedes, nuestros televidentes, por compartir la opinión y el voto con nosotros. Recuerden la cita próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!